El teatro mexicano. Una forma antigua de arte. Una forma artística antigua. Los orígenes del teatro se remontan míticamente hasta la Atlántida. Supuestamente para Platón, información de Egipto hablaba de esta mítica sociedad sumamente avanzada que había sucumbido ante fenómenos naturales tremendos, desastrosos. De ahí, los sobrevivientes emigraron a África, Europa y América. Es en América donde se funda el primer imperio tolteca, llamado así, los teotihuacanos. Los teotihuacanos realizaban el arte teatral con fines terapéuticos para toda la sociedad. Se cuenta o se han descubierto en excavaciones arqueológicas datos que narran que en las grandes pirámides, la pirámide del Sol, la pirámide de la Tierra, de la Luna, la de Tierra era la de Quetzalcóatl, la de la Luna, la que está a un lado del Sol, se realizaban representaciones teatrales míticas de todo tipo, desde las más comunes hasta representaciones dramáticas donde intervenían los dioses, los reyes, los hombres comunes, todo con el fin de hacer rituales de todo tipo. No se sabe a ciencia cierta bien qué tipo de obras, pero se habla de la creación de estos eventos colectivos en forma de representación teatral. En el segundo imperio tolteca de Tolán, en Tula Hidalgo, se fue repitiendo el fenómeno hasta hacerse más común. Es decir, las fiestas ya no eran rituales pedagógicos donde se analizaban los principales aconteceres ciudadanos, sobre todo con miras a formar ética y moralmente a la sociedad, sino que ya fueron más festivales a la vida, a la agricultura, a la producción. En el tercer imperio tolteca, el imperio de los aztecas, mejor conocido, también se realizaron este tipo de festividades, pero ya más tendientes a celebrar la bonanza, la agricultura y mitos y ritos religiosos que se celebraban. Por eso se dice que el origen del teatro se remonta a la antigüedad, donde las primeras comunidades realizaban rituales en torno a la caza o la recolección agrícola, y los hombres mezclaban música, danza, rindiendo homenaje mediante una representación dramática a los dioses, a la vida. Esto permitía al ser humano relatar y actuar sucesos cotidianos de forma trágica y cómica. Es característico por ser una manifestación que integra las demás ramas del arte. El teatro prehispánico se caracteriza por rituales de ceremonias religiosas. Había diálogos entre los personajes de origen divino con otro carácter de humano, expresiones de la vida familiar y social. Existían lugares especiales para representaciones, danzas, cantos y ensayos como en el teatro profesional. De hecho, había profesionales del arte. Se cuenta las escuelas que enseñaban el arte de la representación de la danza, el canto, el teatro mismo, que era un teatro más que como el de los griegos en un foro,
La calle era el foro, la plaza era el foro, y se representaban en forma de fiestas como las que hoy vemos en cada pueblo, que celebran o hacen homenaje al santo de la población. Eran expresiones de la vida familiar y social, y la representación teatral estaba unida al ciclo agrícola sobre todo. Los sacerdotes y el pueblo usaban máscaras en las fiestas y ritos. Habían elementos simbólicos en su escenografía. Reflejaban las raíces de la conducta humana. A su vez, el público era participativo, activo en la representación. El teatro era vivo, era de la calle. Tenía como fin liberar la energía espiritual de los pueblos, las ciudades. Lo esencial era ganar la gracia de los dioses, aplacar su ira, descifrar los propósitos y colaborar con ellos para asegurar la existencia del mundo por medio de la sangre derramada. Bueno, algunos de los rituales eran de sangre, sobre todo a los dioses ansiosos y, y que pedían la sangre, como en muchos otros pueblos del resto del mundo. El teatro durante la conquista. El teatro se usaba para formar una mentalidad distinta con la llegada de los españoles, el choque de las culturas y la supresión de la cultura aborigen, entre comillas, supresión, porque hubo un mestizaje también a nivel cultural. La primera producción teatral criolla fue El Pastor Pedro y la Iglesia Mexicana, de Juan Pérez Ramírez. Hacia el siglo XVII existieron autores dramáticos como Alfonso Ramírez Vargas, Juan Becerra, Juan Ortiz Torres y Eusebio Vela. Así pues, ya consolidada la conquista o la invasión, el teatro durante el virreinato tenía objetivos bien claros para catequizar a los pueblos dominados, moralizarlos. También tenía cierto aspecto pedagógico, simple esparcimiento, sacro o profano. Se representaban las fiestas de la iglesia y acontecimientos notables como la Navidad, la Epifanía, la Pasión de Cristo, la fiesta del Corpus Christi. Se utilizaban más recursos como música, baile, efectos especiales, los fuegos artificiales, símbolos macabros del fuego infernal, voces desde afuera del escenario, presencia de los elementos naturales y escenografías más complicadas. Aprovechando la Iglesia Católica, obviamente, las facultades y todo ese gusto de las comunidades conquistadas por el baile, la danza, la fiesta, el jolgorio, en ciertas épocas, lo dirigieron precisamente para adoctrinar y sobre todo, pues, propagar la cultura hispana sobre los pueblos conquistados. Surgen las primeras compañías teatrales ambulantes en este tiempo. Se construyen las primeras casas de comedias en México en 1597. Autores importantes como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón durante el virreinato fueron exponentes del teatro mexicano. El teatro del siglo XVIII. El teatro popular es una copia del teatro español. Y bueno, un mestizaje con la cultura indígena, porque la fusión no solo fue genética, sino también cultural. Se desarrolla en las calles, en las iglesias, las plazas y los colegios. El teatro aristocrático y criollo tenía lugar en el Palacio Virreinal y en el Coliseo Nuevo. Un poco para diferenciarse del teatro popular. Este teatro pues tenía totalmente evocaciones al teatro español de la misma época. En la segunda mitad del siglo de la vida teatral en la capital es una copia fiel de la madre patria. Se presentaban obras de autores españoles y franceses como José Joaquín Fernández de Lizardi, el autor de El Pensador Mexicano. Realizó un teatro nacionalista, costumbrista y naturalista en el que refleja la realidad de su tiempo. Sus personajes eran el Catrín, el Pelado, el Boticario, etc.
El teatro religioso se prohíbe en 1765. El teatro del siglo XIX fue un teatro de excusas, evasión e ideas limitadas. El teatro estaba alejado de la realidad nacional. El país estaba sumergido en la agitación política por la independencia, y el autor que expresaba esta realidad fue Francisco Ortega, que escribió México Libre. Los primeros dramaturgos de México independiente fueron Manuel Eduardo de Gorostiza y Rodríguez Galván. Apenas unos cuantos siglos había durado la conquista española, y ya en épocas libertarias de la independencia, México se estaba configurando como una nación mestiza, pero con una identidad propia y nacional. En 1843 se presentó por primera vez el teatro principal, La Lucha Libre. Para la segunda mitad del siglo XIX el teatro es romántico. Por su parte, el teatro mexicano de los últimos 25 años del siglo XIX fue una imitación fiel del teatro español, especialmente del autor Jacinto Benavente. El género preferido era la zarzuela. El público mexicano se volvió frenético con el can-can, claro, parisense. Este es el antecedente del teatro frívolo de la Revolución y de los años 20 que estaban a la puerta de este siglo. El teatro del siglo XX, bueno, se inicia con un suntuoso homenaje a María Guerrero, actriz española. Se forma la Sociedad de Autores Mexicanos interesados en hacer piezas puramente recreativas. Durante la Revolución Mexicana se escribieron dramas como El Verdugo y las Víctimas, La Tierra y Libertad de Ricardo Flores Magón, Un Gesto, Alma de Rafael Pérez Taylor, La Revolución Mexicana de Ladislao López Negrete, el drama histórico y el melodrama, además del sainete, fueron las formas de teatro mexicano durante esta época. El teatro de la Revolución. Este género chico y de revista destacaron en esta época. Se escribía para los teatros y carpas populares. De aquí surgieron grandes actores después del cine mexicano. Surgen personajes como la borrachita del barrio, el policía, el pelado, el cínico, el indio ladino, etc. Los autores que destacan son Carlos M. Ortega, José F. Elizondo, Luis Echeverría y Francisco Benítez. La decadencia de estos géneros comienza en 1940. El teatro postrevolucionario. El impulso nacionalista exige un teatro diferente. Surgió el grupo de los 7 autores. Lucharon contra lo rutinario en la escena, contra los estrenos exclusivos de autores extranjeros, y lograron permanecer en escena varios meses. El género chico continuaba con éxito y se consolidaban cómicos como Roberto Soto, Joaquín Pardavé, Delia Magaña, Cantinflas y Tintán, íconos también del cine mexicano. El teatro chico es esencial para la nueva sociedad de generales, políticos, intelectuales, hacendados, exporfiristas arruinados, aventureros, artistas, idealistas, amargados, oportunistas, críticos, compositores y radicales. Se presentaron espectáculos como La Huerta de Don Adolfo, La Señora Presidente, Exploración Presidencial. Se acabaron los deportes, 6 candidatos buscaron la silla, El desmoronamiento de Morones, El copete de Palacio y No más caudillos. El teatro contemporáneo surge bajo el mecenazgo de Vasconcelos. Son un proyecto de la cultura contemporánea en contradicción contra la realidad mexicana. Los autores de esta época son Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Salvador Novo, Antonieta Ribes Mercado, Celestino Gorostiza. Se crea el teatro experimental.
Algunas áreas del arte como el performance art y la tendencia como el surrealismo y el expresionismo sirven a este tipo de teatro. Rodolfo Usigli, padre del teatro mexicano moderno, impulsor de la enseñanza teatral. El nuevo ciclo del teatro en México. En 1947 comienza un nuevo ciclo del teatro mexicano. Se busca un teatro moderno, realista y de contenido social. El director japonés Sheiko Sano, discípulo de Stanislavski, introdujo en México las teorías del realismo poético. Proliferan las salas pequeñas y en 1950, a mitad del siglo XX, surge Federico Inclán, que se convierte en el nexo entre los autores maduros y de la nueva generación. El teatro actual. La época grande del teatro mexicano se vivió en la década de los 70. Luis de Tavira dirige la Compañía Nacional de Teatro. Hay muchos proyectos independientes en espera porque existe una insuficiencia de foros y recursos para desarrollar el teatro en México. Hay un recorte de presupuesto para las actividades culturales. Algunos dramaturgos actuales, Víctor Hugo Rascón Banda, David Holguín, Legón, Jiménez Calante, Antonio Malpícar, Edgar Chías y también, obviamente, el maestro Antonio González Caballero. Por su parte, Rodolfo Usigli, Weiner, de la Ciudad de México, de 1905 a 1979, fue un escritor, novelista, poeta, dramaturgo, teórico teatral y diplomático mexicano. Llevó a cabo una renovación del teatro y de la teoría dramática en nuestro país. Su experiencia abarca la actuación, la dirección de escena y la crítica. Además, fue empresario y productor. Fue uno de los más grandes impulsores de la enseñanza del arte teatral en el país y de la consolidación de la escena propiamente mexicana. Como narrador es autor de Obliteración de 1942 y del Ensayo de un crimen de 1944, novela fundacional del género policíaco en México. Es considerado el padre del teatro nacional por su dedicación y entrega, por indagar acerca de la naturaleza de la sociedad y por ser el primero en tocar abiertamente varios temas que eran tabús en su época. La obra El gesticulador, contada en 3 actos que trata la historia de César Rubio y su familia, que llegan a vivir al pueblo de Allende, ubicado al norte del país. Julia y Miguel, hijos de César, ella con un fuerte complejo de fealdad y él, decepcionado por haber dejado la escuela y no ser nadie, reclaman a su papá el haberse ido de la ciudad para vivir en el desierto donde no pasa nada. Miguel le echa en cara a sus padres la constante mentira en la que siempre ha vivido para cubrir las apariencias sociales. César es en una charla con Bolton, investigador norteamericano de la Revolución Mexicana, quien llega a su casa a pedir un asilo a causa de un accidente. Se hace pasar por un homónimo, el general César Rubio, de quien Bolton busca información y más tarde publica. A partir de aquí, su vida y la de su familia toma un inesperado giro, ya que el presidente municipal y diputados en nombre del pueblo y del señor presidente lo solicitan como candidato a gobernador. Elena, esposa de César, trata en vano de convencer a su marido para no aceptar e irse lejos, sabiendo el peligro que César corre al sostener tal mentira, que finalmente lo llevarán a la muerte, aunque ya convertido en un héroe.